El tema lo he titulado El desconocimiento del mundo espiritual. El desconocimiento del mundo espiritual. Creo que hay un mundo espiritual. No solamente creo en el mundo natural. Creo que detrás del mundo natural hay un mundo espiritual. Creo que cuando una persona muere, se queda el cuerpo, pero yo no sé qué pasó con su alma y su espíritu. Entonces, si lo veo desde el mundo natural, hay algo que abandona el cuerpo, hay algo que se va del cuerpo. Los médicos dicen, se murió la persona, el corazón dejó de latir, pero algo pasó. Entonces, si lo llamamos desde el punto natural, decimos, se le acabó la energía, podríamos decir así, se descargó la batería y se murió el celular. En este caso se muere la persona, no tiene más corriente. Pero algo que la misma naturaleza nos enseña es que todo debe de tener una fuente para poder sobrevivir. Amén. ¿Es así o no es así? Todo debe de tener una fuente. Cuando esa fuente se acaba, cuando esa fuente se agota, deja de existir eso. Para nosotros como pueblo de Dios necesitamos entender que hay un mundo espiritual. De hecho, creemos en un Dios que es espíritu. No lo vemos, pero creemos en él. Cuando nosotros hablamos de un Dios de espíritu, hablamos que un Dios de espíritu, o que el mundo espiritual, o el Dios espíritu, creó el mundo natural. O sea, creo primeramente que existe lo espiritual y después existe lo natural. O lo natural es consecuencia del mundo espiritual. El pueblo cristiano, el pueblo de Dios, tiene que entender en el lugar que se está moviendo. Si se está moviendo en el mundo natural o está en el mundo espiritual. La Biblia habla, la palabra del Señor nos habla en el libro de Romanos, en el capítulo 8. Vamos a tener un recorrido por la palabra del Señor en esta hermosa mañana. Libro de Romanos, capítulo 8, y podríamos leer desde el versículo 1 lo que dice la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Entonces, aquí lo que podríamos nosotros es detenernos. Hay dos tipos de personas: el que anda conforme a la carne y el que anda ¿qué? Conforme al Espíritu. O sea, hay dos tipos de personas. Pero si tú sigas leyendo esa hermosa palabra, la Biblia dice también que el ocuparse de la carne es muerte, pero que el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Es vida. Entonces está hablando el que se ocupa en lo espiritual vive. El que se ocupa en los deseos de la carne muere. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿O no? Ahí dice la palabra de Dios. Hay dos tipos de personas. Entonces lo que quiero que comprendamos en esta hermosa mañana es que esos dos tipos de personas, está el hombre natural y está el hombre espiritual. El hombre espiritual tiene que conocer en el mundo en que se está moviendo, porque es importante que usted conozca, porque si usted no se mueve en el mundo espiritual, necesariamente se está moviendo en la carne. ¿Y qué es ocuparse? La pregunta sería, ¿qué es ocuparse en lo espiritual y qué es ocuparse en la carne? Ocuparse en la carne es ocuparse por las necesidades de la carne. ¿Cuáles son las necesidades de la carne? La comida, ¿no? Para poder vivir necesitamos comer. ¿Qué más? Los lujos, casa, carro, las vacaciones, la familia. Eso es ocuparse en la carne. Usted quiere cada día, usted se ocupa en la carne y dice aquí así:
yo quiero dormir en una mejor cama. Entonces usted trabaja para comprar esa mejor cama y se le va a ir un tiempo para comprar esa cama, o la compró a crédito y la pagó, pero usted lo que quiere es que agasajar su carne, o sea, que su carne duerma bien. No es malo eso. Es malo cuando usted hace esta operación, cuando usted se acuesta hacia la carne, cuando usted le dedica más tiempo a la carne y se olvida de dedicarle más tiempo a qué, a lo espiritual. O sea, la balanza se le fue para allá. No es malo salir a pasear, pero es malo cuando usted se la pasa paseando y se olvida del tiempo de Dios, del tiempo de la iglesia, del tiempo de comunión. Siempre es así. Es malo cuando usted se olvida de su posición espiritual. Somos espirituales, y como espirituales necesitamos también dedicarle tiempo a lo espiritual. Entonces aquí nos reunimos nosotros a darle gloria y alabanza a un Dios espiritual. No lo vemos, pero lo adoramos. De hecho, Juan 4:24, ¿qué dice? Dios es espíritu. Dios es espíritu. Así que si usted le quiere adorar, es necesario que le adore ¿qué? ¿En la carne o en el espíritu? En el espíritu. Entonces aquí venimos a levantar alabanza, levantamos nuestras manos, adoramos a nuestro Rey en el espíritu. Eso es espiritual. Esta reunión es espiritual. No es de carne, no es de comida, no nos lleva a nada más. Entonces por eso venimos y nos ocupamos en lo espiritual. Pero para que usted crezca en lo espiritual, la Biblia dice que tiene que ¿qué? Ocuparse en el espíritu, ¿sí? ¿Y cómo nos podríamos ocupar en el espíritu? Díganme ustedes, ¿cómo nos podríamos ocupar en el espíritu? Ocupándonos en las actividades espirituales. ¿Cómo nos ocupamos en el espíritu? Ocupándonos en ¿qué? En las actividades espirituales. Se va a decir, yo un día salí con un señor, con un pastor, salimos a caminar, y cada vez que caminábamos íbamos tres, dos pastores y un señor. Cuando íbamos caminando por la calle, entonces el señor vio un local, y el que iba en el local le dijo, ese local está bueno para unos billares, dijo eso. Y el pastor le dijo, no, está bueno, es para una iglesia. Siempre está el otro, y aquí es una iglesia. Entonces el carnal siempre está pensando en la carne, ¿qué ofrece? ¿Qué necesito? ¿Cómo gano aquí? El espiritual está pensando en el reino. En trabajar para el reino espiritual, el reino de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo puedo ver o moverme en el reino espiritual? Esa sería la pregunta. ¿Cómo yo puedo ver o moverme en el reino espiritual? A ver, escúcheme bien. Si usted es espiritual, si usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios, usted tiene una responsabilidad supremamente grande contra el mundo natural. Porque Dios le está mostrando a usted lo espiritual. El mundo natural no sabe de lo espiritual. Usted es el que sabe, yo soy el que sé. ¿O no es así? ¿O quién? Usted le va a preguntar a la persona que no conoce de Dios. Del mundo espiritual no sabe nada. Pero si Dios se le ha revelado, se le reveló a su espíritu, se le reveló a su vida, y como se le reveló a su vida, ahora usted tiene una responsabilidad y tiene que ver el mundo con los ojos espirituales o con los ojos de Dios. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, me gustaría que miráramos lo que pasó con el profeta Ezequiel. Libro de Ezequiel, el capítulo 37. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí? Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, como ustedes saben, fue un sacerdote de Dios. Fue el segundo en línea. Fue llevado cautivo, fue el segundo grupo
del pueblo judío que fue llevado cautivo por Babilonia, por el rey de Babilonia hacia Babilonia. Y Ezequiel allí tiene que predicarle al pueblo de Israel que estaba en Babilonia, cautivo y el cautivo. El nombre de Ezequiel quiere decir fortalecido por Dios. Fortalecido por Dios. Y creo, cuando yo miro la situación de Ezequiel, créanme en algo que yo sí creo, que Ezequiel sí necesitaba ser fortalecido por Dios. Hay una palabra donde Dios le ordena a Ezequiel comer estiércol. ¿Sí la han leído? Y el profeta va a ayudar y dice: por favor, no dejes comer estiércol. La situación de Ezequiel era bastante difícil. Creo que en alguna situación su lengua se le pegó al paladar y no podía hablar. Estuvo mudo por unos días. Por otros días, Dios le ordenó que tenía que descubrirse las nalgas y caminar mostrando las nalgas. Por eso digo que Ezequiel necesitaba ser fortalecido por Dios, porque era una época difícil del pueblo de Israel. Pero acá en el capítulo 37, la santa palabra de Dios nos dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Deténgase ahí. ¿Usted entiende lo que está leyendo? Ezequiel está diciendo: la mano de Jehová vino, ¿qué? Sobre mí. Está la mano de Dios sobre él. Pero está la segunda parte. ¿Y qué? Y me llevó en el espíritu de ¿qué? Ahí está en mayúscula, en minúscula. Está en mayúscula. ¿Qué quiere decir cuando nosotros encontramos espíritu en mayúscula? Se está refiriendo al Espíritu Santo, al Espíritu de Jehová. Vino el Espíritu de Jehová sobre Ezequiel y le mostró la condición de Israel. O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando tú eres hijo de Dios y el Espíritu de Dios está sobre ti, Dios te revela la condición del mundo natural. Y el mundo natural que no tiene a Dios, la persona natural que no tiene a Dios, está muerta. ¿O no? ¿Cómo están? Muertos. El que tiene vida es porque Cristo ha venido a él. Escúcheme bien. En el libro de Génesis hay dos tipos de personas. La Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, lo creó a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26. Imagen y semejanza de Dios. Creó a un ser espiritual. ¿O no es así? Ahí todavía no le había dado forma de carne, de humana, en Génesis 1:26. Si no estoy mal, está hablando es en el Génesis capítulo 2, cuando dice que toma de la tierra barro, lo forma y sopla aliento de vida, ¿no? O sea, lo que yo logro ver a través de la palabra de Dios es que Dios nos creó a nosotros seres, ¿qué? Espirituales. Nosotros somos espíritus. Pero la Biblia dice que cuando el hombre pecó, cuando el hombre desobedeció a Dios, Génesis 2:17, el mismo Señor le dijo al hombre que el día que de ese árbol comiere, ciertamente iba a morir. Y el hombre no entendía qué clase de muerte, porque no había visto la muerte, no sabía que era morir. Estaba hablando de algo desconocido para Adán, de algo desconocido para Eva. Eso no lo entendía. Pero algo desconocido. De hecho, el primer asesinato, ¿cuál es? Cuando Caín mata a Abel. Es la muerte, entra la muerte física, pero antes había entrado la muerte espiritual
Antes había entrado. ¿Y qué era la muerte espiritual? Perder la vida de Dios. ¿Qué era la muerte espiritual? Perder la vida de Dios. O sea, lo que dice la Biblia es que el hombre sacó a Dios de su vida y le permitió a la muerte para que entrara, para que la muerte se enseñoreara del hombre. Eso fue lo que perdió el hombre. Perdió la vida Zoe. ¿Qué perdió? Zoe. La vida del Espíritu. La vida de Dios. Dios dejó de gobernar en su vida, dejó de ser el Señor de su vida y le dio lugar para que entrara otra naturaleza. La Biblia habla de la naturaleza de la muerte, y la naturaleza de la muerte se enseñorearon en el hombre. Y el hombre ha sido esclavo de la naturaleza de la muerte. Pero la Biblia dice que Dios, cuando viene sobre nosotros, cuando desde el Génesis se promete la salvación, la redención de la humanidad, no solamente Dios promete al Cordero de vida, al que viene a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario, sino que nuestro Señor y Salvador Jesucristo prometió el Espíritu de Dios que venía sobre su pueblo, y el Espíritu de Dios nos guiaría a toda verdad y nos mostraría las cosas que van a suceder. Amén. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, el versículo 8, dice la Biblia: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y ustedes me serán testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén. La dije al revés. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero me van a ser testigos, ¿saben por qué? Por el poder espiritual, o por el poder de mi espíritu que opera en ustedes. No se puede ser testigo sin el Espíritu Santo. La Biblia dice aquí que Ezequiel, vino la mano de Jehová sobre Ezequiel y me llevó, ¿qué? En el Espíritu, mayúscula. Y me llevó en el Espíritu. Y cuando lo lleva en el Espíritu, dice la Biblia, le muestra la verdadera condición del pueblo de Israel. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Ahí dice, me puso, dice, y vi, leámoslo: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle de ¿qué? Que estaba lleno de huesos. ¿Cómo estaba ese valle? Lleno de, ¿cómo estaba Israel? ¿Cómo está el mundo sin Dios? Ahora la pregunta es, nosotros hablamos con miles de personas, nos socializamos con muchas personas, pero usted le ha pedido a Dios que le muestre la condición, que le deje ver la condición de esa persona. ¿Qué es estar vivo? Esa es la pregunta. Nosotros pensamos que estamos vivos porque nos movemos, porque corremos, pero podemos estar muertos espiritualmente, separados de Dios. Podemos ser unos huesos andantes, calaveras. Esa es la verdad. Entonces Dios viene en el Espíritu sobre Ezequiel y le muestra la condición. Y hago la pregunta: ¿usted le ha pedido a Dios que le muestre la condición del mundo natural? Jesús, cuando vino a la tierra, hizo muchos milagros de resurrección, resucitó muertos. Él les estaba diciendo: yo soy la resurrección, yo soy el único que los puedo sacar de esa condición de muerte. Y el único que puede darle vida al ser humano se llama Jesucristo de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay en el mundo nadie más. Él prometió la vida. Él nos prometió vida. Él dijo: las palabras que yo les he hablado son palabras de vida. Palabras de vida, palabras de Dios, palabras que salen de la fuente del Rey de vida. Él es la fuente de vida.
Ahora, mire bien lo que dice la palabra del Señor. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y aquí que eran, ¿qué? Muchísimos sobre la faz del ¿qué? Del campo. ¿Qué entiende usted por eso? Mira el mundo natural, ¿cómo está el mundo natural? Muchísimos muertos. Oiga, Dios mío bendito. Algún día usted entenderá la vida que le ha dado Dios. Algún día usted entenderá lo que Dios ha puesto sobre su vida. Algún día lo entenderá si no lo ha entendido hoy. Algún día usted delante de Dios danzará y gritará y dirá: gracias Dios por la vida, por ese don de la vida, por ese regalo de la vida. Hoy no lo va a entender, como tal vez no entendió Adán el tipo de muerte a que se refería Dios en el Génesis 2:17, y no entendió las consecuencias. Pero algún día tú entenderás delante de Dios, cuando Dios estés delante de Dios y Dios te diga: te he dado vida, y saltarás de gozo, porque es allí donde tú vas a valorar la vida. Es allí cuando tú vas a entender el sacrificio de Cristo, porque a veces nos cuesta entender el mundo espiritual. Y le dijo Dios, estaban por cierto secos en gran manera, y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: ¿qué? Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Qué es? Sabemos que Dios le dijo a Ezequiel: profetiza. ¿Qué es profetizar? ¿Qué es un profeta? Un profeta es aquel que trae palabra de Dios. Amén. Es aquel que Dios le revela. Es aquel que habla de parte de Dios. Y le dice: oíd huesos secos, palabra de Jehová, palabra de Dios. Háblale a esos huesos secos. Háblale a esos muertos. Y diles: oíd palabra de Jehová. ¿Qué es lo único que puede dar vida si no es la palabra de Dios? Había una multitud que seguía a Jesús. Jesús les habló y les dijo: de cierto os digo que aquel que quiera seguirme debe dejar padre, madre, esposa, hijos. Les dijo: tienen que dejar muchas cosas. Y hay un momento donde el apóstol Pedro, todos se devuelven, y el apóstol Pedro se queda mirando a los que se devolvieron. Jesús le dice: ¿acaso, Pedro, quieres ir con ellos? Y Pedro le dijo: no, Señor. ¿A quién más iremos si solo tú tienes que palabras de vida eterna? ¿A quién más iremos? Y lo que Dios le está diciendo a Ezequiel es: habla mi palabra. La palabra mía es vida. Y la única manera en que esos huesos vivan es escuchando la palabra de Dios. La única manera de levantarse es que usted y yo permitamos que la palabra de Dios llegue con poder a nuestra vida y poder levantarnos de esas tumbas y vivir para la gloria de Dios. Aleluya. Nadie levanta un muerto sino Dios. Amén. Nadie da vida sino Dios. Entonces ahí dice la palabra de Dios: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar, ¿qué? Espíritu en vosotros. ¿Y qué? Y viviréis. Aquí habla de el nuevo nacimiento. Aquí habla de lo que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo. Nicodemo conocía bien la ley. De hecho, la Biblia dice que Nicodemo era un principal entre los fariseos. De hecho, Nicodemo, podríamos decir, era súper religioso, pero no tenía vida. El mismo Señor le dijo a Nicodemo: te digo, Nicodemo, que es necesario que tú nazcas, ¿qué? De nuevo. Y Nicodemo le dice: Dios, ya soy viejo, ¿cómo puedo entrar al vientre de mi madre y nacer? El Señor le dijo: no, Nicodemo, te digo que el que no naciere
espíritu no podrá ver el reino de Dios. Nosotros necesitamos nacer de nuevo. No necesitamos una religión, lo que necesitamos es el Espíritu de Dios. Aleluya. Que el Espíritu de Dios venga a nosotros y nos dé vida. Yo no me puedo equivocar ni me puedo salvar por mí mismo. El nacimiento de nuevo significa el milagro más grande, la gracia de Dios, el Espíritu de Dios en tu vida, en mi vida. Si no hay Espíritu de Dios, no tengo vida. Si no hay Espíritu de Dios en mí, no entiendo lo espiritual. No lo voy a entender. No voy a entender por qué estoy sentado acá. No voy a entender por qué leo la Biblia. Voy a entender por qué oro. Es más, mi oración no es nada, porque no tiene nada del Espíritu. Nada. Y no puedo agradar a Dios en mis razonamientos, en mis palabras acomodadas, bien bonitas. Nunca lo agradaré. O en mi manera elocuente de orar, no lo voy a agradar, porque son solo palabras de la carne. Son solo palabras que intentan pagar un precio o intentan esforzarse para entrar en la presencia de Dios. Pero cuando tú oras en el Espíritu, cuando es el Espíritu de Dios quien pone palabras en tu vida, esa oración puede llegar al trono de gracia, al trono de misericordia, y puedes tú ser vivificado. Y es allí cuando tú puedes ver la gloria de Dios. Es allí cuando tú puedes ver el poder de Dios sobre tu vida. Es allí cuando tú puedes danzar para la gloria de Dios, vivir lleno de gozo, lleno de alegría, porque has visto la mano de Dios sobre tu vida. Así es. Yo no estoy acá, llevo ya 28 años en mi vida cristiana. Y de estos 28 años que llevo en mi vida cristiana, cada día me convenzo más del Dios de gloria, al Dios que le sirvo. Cada día me aferro más y cada día entiendo más su gracia, y cada día veo más grande mi pecado delante de Él. Y cuando yo veo mi pecado cada día más grande delante de Él, es cuando yo puedo decir: Señor, ¿cómo hiciste tanto tú por mí? Cuando mi pecado es grande. Y dice la palabra del Señor: y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros ¿qué? Carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy ¿qué? No se puede conocer a Dios si no es por el Espíritu. No se puede. Alguno diría: yo conozco a Dios. Yo le preguntaría: ¿tienes comunión con Dios? ¿Conoces a Dios? ¿Has nacido de nuevo? Como pastor sé que nací de nuevo cuando tus gustos cambian, cuando odias al pecado, cuando no te deleitas en el pecado, cuando cuidas tus vestiduras. He tenido la oportunidad de ver mujeres que van a un matrimonio y se ponen la mejor ropa, se van muy bien vestidas, pero la peor desgracia para una mujer que va para un matrimonio es que pase un carro y le salpique y le ensucia las vestiduras. Aunque va muy bien vestida, ella odia el barro, ya dice: me dañó todo. Imagínense la inversión. No, o sea, odia lo sucio. El que nació de nuevo odia el pecado, no se siente bien el pecado. El pecado no hace parte de su vida. Se aparta. No me gusta, aunque sea atractivo.
yo le decía a Dios, yo era alcohólico. A mí me gustaba la cerveza, saboreaba la cerveza. Pero un día le dije a Dios, Señor, me gusta la cerveza. Yo salía de la iglesia y tenía que ir a tomarme unas 2 cervezas. Esperaba, miraba el reloj, ojalá que el pastor acabe rápido, porque tengo ganas de ir a tomarme una cerveza. Y así era, me iba a tomar cerveza. Un día se armó tremenda borrasca, tremendo problema. Y ese día me iban a matar. Yo estoy seguro que ese día me iban a matar. Pero Dios obró para que no me mataran ese día. Dios obró de una manera especial y me guardó. Y Dios me decía, ¿qué haces ahí tú metido? Ese no es tu lugar. Y Señor, me estaba tomando las cervezas, a mí me gusta la cerveza. Me digo, ese no es tu lugar, sal de ahí. Pero es que a mí me gusta la cerveza. Así que fui y compré otras cervezas, y cuando yo me las empecé a tomar, dije, pero ya no sabe igual de rico. La cambiaron. Cambié el Águila por una Póker. Después no sabe a rico. Después cambié la Póker por una Colombia. No sabe igual de rico. Yo quería que, pero ¿por qué no me sabe a rico? El Señor quitó, el Señor me liberó, el Señor rompió ese deseo por el pecado, por lo que me estaba esclavizando. Dice la palabra del Señor, dice que debemos de profetizar. Dice, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. La única manera de darle vida al mundo es hablando la palabra de Dios. Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian que la palabra de Dios, las buenas nuevas de Dios, las buenas nuevas de salvación. O sea, Dios te está diciendo en esta mañana, tú tienes que ver al mundo espiritual y tienes que hacer algo por el mundo natural. Y la única manera de salvar al mundo natural es a través de la palabra de Dios. Es a través de llevarle a las personas la palabra de Dios para que ellos puedan tener vida. Cristo vino a la tierra a dar su vida por algo serio, por algo importante. Y lo más importante es tu vida. Y el Señor sabía que tú te ibas a perder si Él no venía a dar su vida en la cruz del Calvario. Y Él sabía que la única manera de salvar tu vida era a través del sacrificio, pagando el precio de tu pecado. Si esto no fuera tan serio, Cristo no había venido. Y Cristo podía ver el mundo espiritual. Y Cristo sabía del poder espiritual. Y por eso Cristo operó en lo espiritual. Y el Señor quiere que tú y yo operemos en lo espiritual, no en lo natural. Primera de Corintios 2:14, ¿qué dice la palabra del Señor? En Primera de Corintios, el capítulo 2, el versículo 14, dice la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, el versículo 14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque te has de discernir espiritualmente. Qué hermosa palabra que nos regala el Señor en esta mañana. Pero el hombre, ¿qué? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las va a percibir, no las va a entender el hombre natural. Y ahí nos dice, porque para él son ¿qué? Es una locura. Es una locura que tú vengas aquí a este templo y adores al Señor. Entonces es mejor irnos para el parque. Es mejor irnos para un centro comercial que venir a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es una locura que tú ofrendes porque tienes que llevarle la plata al pastor. Eso es una locura.
Para él es una locura lo que tú haces. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre tu vida y te pone a danzar y habla otras lenguas, el hombre natural dice: están locos. No las puede entender. No las entiende. Porque dice la misma palabra de Dios, dice: para él son locura y no las puede entender. Ahora, ¿sabe por qué? Porque se han, ¿qué? Se han de discernir espiritualmente. En cambio, Edwin, en cambio, Cristian, en cambio, Norbert, en cambio, Oscar, ¿qué? ¿Qué? Ahí dice: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos que la mente de Cristo. Y el Señor, en su mente, en su corazón, pudo entender el mundo espiritual, o sabía del mundo espiritual. Entonces, es necesario que nosotros podamos entender el mundo espiritual. El problema del mundo natural, desde lo espiritual, significa trascender en lo natural. El espiritual trasciende en lo natural. ¿Cómo dije? El espiritual trasciende en lo natural. O sea, el espiritual puede entender lo que se está moviendo en este momento en su familia, en la nación, en el sector. El espiritual sabe que algo se está moviendo. Usted sabe lo que se está moviendo en su familia. Usted sabe lo que se está moviendo sobre sus hijos. Tiene que correr, ¿no? Porque el mundo, el enemigo entra ahí y empieza a esclavizar a su casa, a sus hijos. Empieza a poner frío, apatía por lo espiritual. Y sus hijos no van a querer buscar de Dios, porque el enemigo, y nosotros no nos estamos dando cuenta a qué horas se metió el enemigo. Usted tiene que saber en este momento cómo está su casa. Pídale a Dios que le deje ver si sus hijos realmente aman a Dios o no aman a Dios. Soy padre de 4 hijos. A Cristian, Alejandro, Celeste, a Junior les pedí perdón hace unos días. A Cristian le dije un día también: perdóneme porque muchas veces los obligué a ir conmigo a la iglesia, pero de aquí en adelante ustedes van a caminar de acuerdo a sus propias convicciones. No los voy a esforzar más. Pero también estoy al cuidado espiritual de ellos. Y al cuidado espiritual es que yo sigo orando por ellos, para que Dios les muestre a ellos el mundo espiritual, para que ellos puedan entender el mundo espiritual. Y me preocupo cuando veo algo raro en alguno de mis hijos. Digo, esto no va bien. Entonces entro a orar. Toca estar pendiente de lo que se está moviendo en nuestra casa. Toca estar pendiente de lo que se está moviendo en la nación, porque la iglesia fue llamada a hacerle oposición al mundo natural, al mundo del enemigo. Entonces, el espiritual es aquel que trasciende, como dije yo, es aquel que trasciende en el mundo natural. Para el primer punto, para entender el propósito divino. O sea, le voy a hacer la pregunta: ¿usted sabe cuál es el propósito tuyo aquí en la tierra? ¿Por qué naciste? ¿Para qué vives? ¿Por qué estás en este mundo? El Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, entendió muy bien su propósito. Y lo que la Biblia nos enseña en esta mañana es que nosotros tenemos que entender cuál es el propósito de nuestra existencia. El espiritual entiende cuál es el propósito divino con su vida.
El diablo te quiere enceguecer para que la luz de Cristo no resplandezca en ti, para que tú no entiendas cuál es el propósito que Dios tiene con tu vida. Y Dios tiene un propósito grande con tu vida y tienes que empezar a ver, a caminar en el mundo espiritual para que tú puedas entender cuál es el propósito de Dios. Si tú sigues pensando en lo natural, ocupándote en lo natural, nunca vas a entender el propósito de tu existencia. Morirás si nunca lo entendiste. Perdiste la venida, el tiempo aquí en la tierra. Yo no me quiero morir sin antes haber trascendido en el mundo espiritual y haberle enseñado a mis hijos, haberle enseñado a una iglesia que nosotros somos más espirituales que naturales, que carne. Ezequiel entendió la situación de Israel o la condición de Israel hasta que Dios lo llevó ¿qué? En el espíritu. Nosotros no vamos a entender el mundo natural hasta que Dios no nos lo muestre por el espíritu. Amada iglesia, si tú estás viviendo el mundo espiritual, tú tienes estas características y me gustaría compartirlas con ustedes. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, el versículo 22. Gálatas capítulo 5, el versículo 22. Dice la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Estamos ahí. Gálatas 5, 22. Si tú estás viviendo en el Espíritu, estas características se tienen que mover sobre tu vida. Mas el fruto de ¿qué? ¿Es qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, cuales cosas verdaderas no hay. ¿Está lleno tu corazón de amor? ¿Está llena tu vida de amor? ¿Amas a tu prójimo? ¿A todo tu prójimo? ¿O solo hay unos que amas y a los otros no? ¿Hay gozo en tu vida? ¿O estás triste por una deuda? Bueno, estás triste por diferentes circunstancias. ¿Qué pasó con el gozo? ¿Qué pasó con la paz? Usted tiene paz en su corazón, descansa. Uno puede dormir. Se levanta a la 1, 2, 3 de la mañana, no puede dormir. Hay cosas que lo preocupan. El versículo 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Quiero dejarles esta palabra en su corazón. No se te olvide que usted es espiritual. Si quiere ver el mundo, pídale a Dios que le revele desde el mundo espiritual el mundo natural y la condición del mundo natural. Si usted no se mueve en lo espiritual, se está moviendo en lo carnal. Una de las dos: o se mueve en la carne o se mueve en el espíritu. Pero yo creo que sí tenemos que ser conscientes y que la única manera de ver nuestra condición es a través de que Dios nos revele, de que Dios nos muestre cuál es el propósito de Él, tanto con nosotros, con el mundo, y cuál es tu papel aquí en la tierra, en el mundo espiritual.
Adoramos a un Dios de espíritu y sabemos que todo lo que sucedió en el mundo espiritual primero. Sabemos que todo lo que sucede en nuestra casa es el mundo espiritual que está oprimiendo nuestra casa, está destruyendo nuestra familia. Y es aquí cuando tú tienes que levantarte, como dice Efesios capítulo 6 versículo 10. Se dice que tomando toda la armadura de Dios. Y si tú no te levantas, el mundo espiritual sí se va a levantar contra ti y te va a oprimir y te va a acabar, te va a destruir. Y después vendrán lágrimas, después vendrá el lamento. Dios no estaba conmigo. Tú tienes que entender lo que dice la Biblia en Juan capítulo 10 versículo 10. El ladrón vino para matar, hurtar y destruir, pero Jesús dice: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces tú tienes que entrar a decirle: Señor, revélame esa vida en abundancia y revélame, Señor, cuáles son los planes que el enemigo tiene contra mi casa, para poderme levantarme, Señor, para poder ordenarle al enemigo que quite sus manos, que quite sus decretos y convertir esos decretos de maldición que el diablo tenía contra nosotros y determinar unos decretos de bendición para mi casa, para mis hijos, para mi familia. Y no dejarnos, escúcheme bien, engañar por el enemigo, porque a veces el enemigo cree que nos hace entender, nos hace creer que Dios no está con nosotros, pero se equivoca. ¿Sabes por qué? Porque Dios mismo dijo en su palabra: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero no nos vamos a dejar amedrantar. Tenemos que entrar en el mundo espiritual y tenemos que ver el mundo espiritual tomados de la mano de Dios. Póngase sobre sus pies, por favor. Póngase sobre sus pies. Levante sus manitos al cielo. Tal vez Dios en esta mañana te permita ver por el Espíritu cómo está el mundo natural, cómo está tu casa. Dígale a Dios: Señor, déjame ver la condición de mi casa. Déjame ver la condición de mis hijos. Sé que hay un mundo espiritual que quiere destruir mi casa, Señor. La rebeldía de su hijo no nació porque sí. Es porque el enemigo entró ahí. Es porque se le dio lugar a él. Que la Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, templanza, bondad. Señor, déjame ver mi casa. Señor, no voy a permitir, Dios de los cielos, que el enemigo engañe a mis hijos, porque hablaré palabra tuya a mis hijos, porque hablaré palabra tuya a mis nietos, Dios. Oír palabra de Jehová y viviréis, dice el Señor. La palabra de Jehová, la palabra de Dios es la que da vida, es la que libera, es la que santifica. Desate palabra de Dios, profetice palabra de Dios en esta mañana sobre tu casa. Profetice palabra de Dios sobre tus hijos. Tus hijos vivirán porque Dios ha prometido que enviará su Espíritu sobre ellos. Pero es tu responsabilidad decir: oíd palabra de Jehová, oíd palabra de Dios y viviréis. Bendiga su casa. Vamos en esta mañana, lance la palabra de Dios, profetice la palabra de Dios. Lo único que tú tienes que hacer es hablar la palabra de Dios. No tienes que inventar nada, lo único que tienes que decir es lo que ya está escrito. Lo que Dios ha dicho de tu casa. Lo que Dios ha dicho de tu casa.
Dios ha dicho de tu casa que bendecirá tu descendencia. Dios ha dicho de tu casa que bienes y riquezas sobrarán en tu generación. Dios ha dicho de tu casa que tu descendencia no mendigará pan. Levante sus manos. Nuestros hijos, Dios, nuestros nietos no mendigarán el pan, Dios de los cielos. Señor, nuestra casa es bendecida por ti, mi amado Padre. Señor, Dios de los cielos, tú abrirás ventanas. Tú abrirás, Señor, Dios de los cielos. Desde los cielos, bendición para nuestra generación. Señor amado, tú bendecirás, Señor, nuestra generación donde quiera que esté. Porque tú dices, Señor, en tu palabra, amado Rey, que aún en el desierto tú harás brotar las llaves. Tú harás, Señor, correr fuentes de agua, Señor amado. Padre, mi casa necesita tu presencia. Padre, mi familia necesita de tu Espíritu, Señor. Señor, mis hermanos, Señor, vivirán por tu Espíritu Santo. Señor, ninguno se perderá, mi amado Dios, porque tú eres el Dios de vida. Señor, Dios de los cielos, levanta, Señor, cada familia, mi amado Padre. Solo tu palabra es la que puede dar vida, Señor. Clama por tu casa, clama por tu familia, clama por esta nación. Mira todo ese valle de huesos. Necesitan oír la palabra de Jehová. Necesitan oír la palabra de Dios. Un instante de tu amor. Por favor, Señor, deseo de tu gloria. Derrama de tu gloria. Derrama de tu Espíritu, Señor, en cada uno de nosotros, Dios. No importaría, por favor, amado mío, lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Dígale al Rey de Gloria en esta mañana con gloria de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Amén, que rey, que debilita, que desespera por ti. El Señor tiene de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Amén, que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento tu presencia, por un instante de tu amor. Un destello de tu gloria, hermoso, un minuto nada más, todo daría, que no importaría, lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Todo antes de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Amén, que duele y que debilita,
hambre de ti, Señor. El Padre, tengo hambre, yo tengo hambre de ti, de tu presencia. Hambre de ti, Señor. ¿Cuánto le puede regalar un aplauso al Señor?